Díselo, pueblo de Dios. A eso hemos venido a este lugar, a darle la gloria a nuestro Señor. Díselo con todo tu corazón. Aleluya. Con todo tu corazón, díselo. ¿Para qué, hermanos? Para amarme. Aleluya. Para bendecir. Solo piensa que Él está con los brazos abiertos, que Él sana tus heridas y las mías, que si estás enfermo, el milagro Él lo puede hacer. Solo créelo. Todos juntos para amar, Señor. Con todo tu corazón, díselo. Espíritu Santo de Dios, bienvenido seas, bienvenido seas. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Démosle un fuerte aplauso, hermanos, a nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche. Decimos amén, hermanos. Es una bendición, hermanos, que Dios nos regala poderle adorar, exaltar y glorificar. Y nuestro deber, hermanos, es aprovechar ese momento con el Señor. Amén, hermanos. Esta noche, hermanos amados, no voy a predicar yo. Lo voy a decir, hermanos, así con todo mi corazón. Es un amigo de nosotros, personalmente mío. Es un hermano en Cristo, hermanos. Es un consiervo del Señor que ha estado ahí siempre con nosotros. Y hermanos, para mí pues es una bendición el que Él pues esté una vez más en medio nuestro. El hermano Nelson Martínez, hermanos, con su esposa, nuestra hermana María, nos acompañan. Así de que le toca a él. Dios le bendiga, un aplauso fuerte al Señor. Y pues solo estemos atentos. Gloria a Dios. Es una bendición, hermanos, para nosotros, mi esposa y yo, estar con ustedes en un tiempo tan bello de aniversario y de recordar las grandezas del Señor, su misericordia para nuestras vidas. Y de verdad les animo a seguir adelante y a seguir creyendo en esa gracia del Señor, en esa infinita misericordia de Dios. Así es que esperamos este tiempo gozarnos, ¿verdad, hermanos? Fortalecernos en esa gracia de Dios y en su presencia, que es lo más grande que nosotros podemos recibir de parte del Señor. No hay regalo más lindo que la presencia de Dios. Le voy a rogar, por favor, abra su Biblia y quiero leer en el Salmo 23. Voy a leer dos porciones de la Biblia. Voy a leer en el Salmo 23. La primera lectura que voy a hacer esta noche, juntamente con usted, este es un salmo muy, muy conocido. Y dice el Salmo 23, en la parte final, el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora quiero que siempre ahí en su Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30. Capítulo 30 del primer libro de Samuel, versículo 6. Solamente voy a leer el versículo 6. Nada más. De este capítulo 30. Y dice la palabra del Señor:
¿Lo encontró? David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló la fortaleza en Jehová, su Dios. Amén. Dejamos ahí esta lectura. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por estar en este lugar hermoso, con tu pueblo que te ama, que te sirve, que te adora, que te busca, Padre. Oramos a ti, Señor, en esta noche, para que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor. Para que tu Espíritu Santo nos consuele, nos fortalezca, nos guíe, nos ayude. De manera personal, de manera individual y de manera general, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo nos toque. Oramos para que tu Espíritu Santo nos ministre y envíe tu palabra. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Y pon tu palabra en nuestros corazones, Padre. Te lo suplicamos, te lo rogamos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Toca cada vida, toca cada corazón, Padre. Te lo suplicamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hermanos, esta porción de la Biblia que hemos leído, o estas porciones que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, y hablan de un personaje muy especial al cual nosotros en la Biblia, digo nosotros porque yo entiendo que también usted estará de acuerdo conmigo en esto, admiramos, y estamos hablando de David. Admiramos por las diferentes, ¿qué le digo?, enseñanzas que recibimos de la palabra en todo lo relacionado a su vida. Y las dos porciones de la Biblia que yo acabo de leer con ustedes, una de ellas es el Salmo 23. Y si usted puede ver ahí en el Salmo 23, al comienzo del Salmo, el título del Salmo es Jehová es mi pastor. Y abajito dice, con una letra pequeña, dice Salmo de David. Una gran mayoría de los salmos fue escrita por David, ya que David, dentro de todas sus virtudes, estaba el ser cantor, el dulce cantor de Israel. Era un hombre que adoraba al Señor, que hacía poemas. De hecho, el Salmo 23, o más bien dicho, los libros poéticos, entre ellos los salmos, precisamente gran parte de esta escritura de los salmos, usted va a hallar muchos salmos, en los cuales ahí dice Salmo de David. Fue alguien que se inspiró y que lo escribió, o los escribió no solamente por escribirlos, sino que era alguien, hermano, que vivía lo que escribía. Es parte de su vida. Y dentro de toda esta temática que David, hermano, que le digo, trabajó en su vida, estaba la misericordia de Dios. Y yo quiero hablar de eso en esta oportunidad, porque es importante aferrarnos, hermano, a la misericordia de Dios. En cualquier circunstancia, en cualquier etapa de nuestra vida, el buscar la misericordia del Señor nos fortalecerá y nos ayudará. Porque usted entenderá por qué debemos aferrarnos a esa misericordia. Y en primer lugar, hermano, tenemos que aferrarnos porque fue una promesa de Dios para su pueblo, para todo su pueblo, que, hermano, esa misericordia nos seguiría a nosotros. Y al hablar Dios que esa misericordia nos seguiría, hermano, podemos entender que ese Dios amoroso, que ese Dios poderoso, misericordioso y compasivo,
lo vamos a encontrar en todo momento que le busquemos. Y quiero que se grabe bien esa palabra, todo momento. Esa misericordia, en base a la promesa que Dios ha dado, la vamos a encontrar en todo momento de nuestra vida. Esto significa que nosotros, como hijos de Dios, está profetizado por el mismo Jesús que las aflicciones también nos iban a seguir. Fíjese, la misericordia nos sigue, pero las aflicciones también nos siguen. Dice el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor en su palabra. Y al entender nosotros eso, hermano, las aflicciones, los momentos difíciles en la vida que enfrentamos toda la humanidad, cristianos y no cristianos, enfrentamos los momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles, obviamente los momentos difíciles traen angustia, traen dolor, traen sufrimiento, hermano. Los momentos difíciles que enfrentamos en la vida traen desesperación. Y les repito, eso no es solamente algo que el Señor hablara para un grupo de hermanos, es para todo su pueblo. Y dentro de esos momentos de angustias, hermano, podemos entender que hay momentos de angustia, de poca angustia. Estoy angustiado. Usted le pregunta a alguien, ¿está angustiado, hermano? Y alguien le dice, un poco. ¿Está angustiado? Más o menos. Y hay preguntas que usted dice, hermano, ¿se siente angustiado? Hermano, discúlpeme, pero hay gente que no podría ni expresar la angustia que está viviendo. Porque si nosotros evaluamos la angustia, vamos a encontrar todo tipo de angustias. Y hay angustias soportables, pero hay momentos amargos en la vida. Y es ahí, en esos momentos, pero muy amargos. Yo quisiera que hagamos una dinámica así mental en esta noche. Por un momento vaya, no para que se amargue, sino para que vean la misericordia del Señor. Pero por un momento vaya en su mente a los momentos más dolorosos que usted ha vivido. Esto no es masoquismo. No es para decir, ay, hermano, volver a recordar. No, pero vaya por un momento y vea cómo Dios ha sido fiel y bueno para con nosotros. Porque Dios es bueno, hermano. Gloria a Dios por eso. Bendiga al Señor. Dios es fiel y Dios es muy misericordioso. Dice la Biblia que su misericordia es más alta que los cielos. Y por esa misericordia, hermano, que el Señor ha tenido en nuestra vida, siempre nos ha socorrido, siempre nos ha ayudado, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Bendiga al Señor esta noche, alabe a Cristo, porque Dios es fiel. Ahora, piense por un momento y recuerde lo que la palabra dice, que muchas son las aflicciones del justo. Pero recuérdese que también dice, pero de todas ellas les librará el Señor. Claro, cuando usted está enfrentando el momento difícil, pues se le olvida un poco esa palabra, ¿no? Cuando a usted y a mí nos toca soportar lo más amargo, pensar en esos momentos críticos, se nos olvida. El Señor dice que son muchas las aflicciones del justo, pero que de todas ellas nos librará el Señor. ¿En base a qué? En base a su misericordia. En base, hermano, a esa misericordia que el Señor ha prometido para su pueblo. Yo quiero hoy tomar, hermano, como ejemplo la vida de David. Y de la vida de David, no todo podemos mencionar que es angustioso. Sin embargo, gran parte de su testimonio es contarnos cómo esa misericordia del Señor se cumplió en él. Al mencionar nosotros el Salmo 23, que es lo que yo acabo de leer, donde el Señor nos dice que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Quiero que veamos, hermanos, así, abuelo de pájaro,
en un estudio corto esta noche, al menos cinco momentos angustiosos en la vida de David. 5 momentos de los más difíciles, hermano. Y cómo el Señor le libró. Y voy a mencionar el primero. El primero es, no voy a ponerlo en orden cronológico, ni lo voy a ordenar en secuencia, sino solamente por mantener una numeración. Pero voy a mencionar uno de los más graves, más difíciles en la vida de David. Y uno fue el momento del pecado. ¿Se acuerda? David era un hombre campeón, vencedor, pero lamentablemente nadie está exento de pecado. Absolutamente nadie. Por eso Jesucristo dijo: si alguno está sin pecado, arroje contra ella, hablando de una mujer, la primera piedra. David, hermano, en su trayectoria de vida refleja, no por gusto lo refleja una situación en la cual, hablando en el aspecto moral, porque pecados hay de todo tipo de pecados, pero en el aspecto moral, usted conoce la historia. David fue arrastrado, fue llevado, pecó, ofendió al Señor. Y no voy a entrar en lujo de detalles porque yo voy a tratar de detenerme en la porción que yo leí hace unos minutos. Pero lo traigo a la mención para que recuerde. Donde David en su momento, hermano, por supuesto, enfrentó los efectos, las consecuencias de su pecado, pero más que eso, enfrentó el momento de la misericordia de Dios. Y para ello hay que pensar en el Salmo 51, ¿se acuerda? El Salmo 51 es una muestra de que no importa lo que el hombre haya hecho, pero que la misericordia del Señor siempre estará en cualquier aspecto de su vida, no importa cuál sea. El hombre se puede hundir si se aleja de la misericordia del Señor, pero no puede levantarse si el hombre busca la misericordia de Dios. Y el Salmo 51 es un ejemplo de la actitud, porque ¿cómo podemos buscar la misericordia del Señor? David, hermano, entendió que para alcanzar la misericordia del Señor basta con humillarnos delante de Él, reconocer que Dios es grande en misericordia. Hay que reconocer eso, hermano. Y esa misericordia, escuche bien esto, porque esa misericordia hay que reconocer que es para usted y es para mí. Por favor, no piense en esa misericordia solamente para usted. Piense que esa misericordia es para todos. Y es bien importante en este sentido apartar lo religioso, hermano, y abrir el corazón delante del Señor. No hay ninguna persona que no peque. Santos al 100% no existimos. No hay. Si usted dice expresa ese pensamiento, usted sería un fariseo o una farisea. Es cierto ese, hermano, como que ese diablillo del fariseísmo se mete muchas veces en nosotros. Y entonces el Señor tiene que enseñarnos eso. Que perfectos no hay, que todos pecamos delante del Señor, pero que Él es muy misericordioso y compasivo y es lento para la ira y es grande en misericordia, dice la palabra bendita del Señor. Acuérdese, David no solamente cayó en el adulterio. Acuérdese, David cayó en el adulterio y se echó a uno, se tronó a un fulano. Hermano, él no solamente adulteró, él mató a alguien. Hermano, ya con eso nosotros lo mandamos a los 1000 infiernos totalmente. Aunque se arrepintiera, para nosotros no tiene perdón. Para mí no hay perdón, porque se mató a uno y se metió con otra mujer. No con una, con varias se metió. Pero lo importante es, y esto abarca, hermano, esa misericordia, que la misericordia del Señor siempre da oportunidad cuando hay, en primer lugar, arrepentimiento y cuando hay humillación delante de Dios. Eso es todo. Si una persona, independientemente, repito, hay gente en las iglesias hay gente
mentirosa, hay gente que roba, hay gente que blasfema en las iglesias, porque usted sabe que los corazones nadie los conoce, solamente el Señor los conoce. Y hay muchas personas que dicen malas palabras, y son cristianos, inclusive hasta ministran la palabra del Señor. Y hay de todo, como el dicho común que tenemos nosotros, de todo hay en la viña del Señor. ¿Se acuerda que es un dicho? Y es cierto, hermano. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Grande es la misericordia del Señor. ¿Por qué cree usted que está aquí sentadito hoy alabando a Cristo? ¿Por qué cree eso usted, hermano? Porque dígalo pues, ¿por qué? Porque grande es la misericordia del Señor para con usted y para con todos. David se restauró. David se restauró con todo, hermano, con todo. Al punto que Dios le había prometido que le daría, de su descendencia nacería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así fue. Se cumplió de la descendencia de David. Por eso le dicen hijo de David, porque viene de su descendencia. Ese es uno. Vamos a mencionar, pero pensemos por un momento. Para David esta etapa fue de las más duras. Aquella gente que dice, hermano, entonces si es así, yo puedo pecar y hacer. No crea, hermano, cualquier momento que enfrentemos, este fue de los más dolorosos para David. Por eso dice él que devuelva su espíritu, porque él siente que el espíritu de Dios se ha apartado de él. Por eso él dice, al corazón contrito y humillado. Escucha esto, hermano. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Es decir, para alcanzar la misericordia también hay que poner la cara en la tierra y hay que implorar esa misericordia del Señor. Porque cuando alguien pide misericordia del Señor, Dios se la da. Porque Dios es bueno, porque grande es su misericordia, porque grande es su amor. Ahora, pensemos en otro momento. Voy a soltar ese tema o ese punto, porque voy a mencionar al menos 5. Y voy a mencionar otra de las angustias de David. Por ejemplo, otro pecado que él cometió, el pecado del censo. ¿Se acuerda? Él se puso a censar a Israel. Aún aquel bandido de Joab le dijo, no lo hagas, no es correcto, es malo, es pecado, no lo hagas. Y David lo hizo. Y David lo hace, hermano. Y entonces viene la disciplina, porque eso es así. La disciplina de Dios, hermano, lamentablemente, vienen de manera directa y siempre nos arrastran a nosotros. Por pecados o por errores. Eso es siempre, y eso usted lo va a ver en cualquier humano. Los humanos cometemos pecado y cometemos errores. Le fallamos a Dios todos. Pero por favor, no piense solamente en una persona, piense en todos. Piense, pero antes que pensar en todos, piense en usted. Piense sobre todas las cosas, piense en usted, porque hay un dicho que dice, arrieros somos y en el camino andamos, hermano. Piense, siempre piense. Para Dios no hay hijos ni entenados. Para Dios todos somos hijos, hermano. Y si usted como hijo lo honra, recibirá honra. Y si usted como hijo le falla, recibirá su respectivo jalón de orejas. Es que eso es así, hermano. Ahora, ¿cómo corrige Dios? Corrige con misericordia. Errores, lo que usted haya cometido, Dios siempre será bueno y manifestará su misericordia y buscará el favor. David peca, y en este caso angustioso, hermano, angustioso, en el cual él tiene que decirle al Señor que se encargue él mejor de disciplinarlo, porque, hermano, los hombres no perdonan. Voy a meterme yo, pues va, para que no me haga carita. ¿Y usted dónde? Va, no perdonamos, pues, hermano. Nosotros, hermano, de nuestra parte somos ese detallito de la misericordia, como que se aleja de nuestra vida, hermano. Cuando sale el hombre y la mujer farisea y fariseo, que todos llevamos dentro. No diga amén, pero es cierto. El hombre y la mujer farisea y fariseo, que todos llevamos dentro. Que nos autojustificamos, que nos sentimos lo máximo, pero en realidad, la realidad,
solamente Dios la conoce, la mente, los corazones. Por eso dice la Biblia, Dios no juzga la apariencia, Dios mira lo que realmente hay en el corazón. Ahora, lo importante es que en este caminar, para nosotros que somos hijos de Dios, la Biblia dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y si sabemos buscar esa misericordia del Señor, la vamos a encontrar. David, hermano, estaba en esa situación hasta que el Señor vamos a decirlo de esta manera, le proporcionó la salida. Hasta en eso, hermano. Él había pecado y allá se le aparece el Señor y un ángel allá que está para destruir a Israel, le indica cuál es la manera de alcanzar la misericordia ante el pecado. ¿Y cuál es? La sangre. La sangre de Jesucristo. Y en este caso lo llevó al monte Moria. Allá a ese monte, hermano, lo llevó a ese monte donde se iban a hacer sacrificios. Ese monte es bien significativo, porque en ese lugar, hermano, es de historia. En ese lugar donde David ofreció sacrificios por el pecado. Eso es lo que pasó. Hizo sacrificios por el pecado, y en ese monte, posteriormente, hermano, bueno, ya en ese monte, Abraham había ofrecido a Isaac. Luego se ofrece el sacrificio en el monte Moria. Luego, ahí mismo, en ese lugar, cerca de ahí, también se hizo el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque es lo mismo. Todo aplica la misericordia del Señor. Todo apunta a los favores del Señor. Dios es bueno. Su gracia y sus favores nos seguirán a nosotros siempre. Su bien, su misericordia. Ese es un momento de los momentos más difíciles que David enfrentó. Allá, hermano, cuando cometió el pecado del censo. Hablemos de otra experiencia de David siempre. Y busquemos uno de los más dolorosos. Voy a mencionar uno de los más dolorosos, hermano. Serían 4 que voy a mencionar, que tuvo David. Y fue cuando su hijo le quiso quitar el reinado. Hermano, eso fue de lo más doloroso. Porque en esa situación se dio la traición. Pero la traición de uno de los seres más queridos que podría haber en David, su hijo. Le dividió el reinado, le quiso quitar el reinado. Es cierto que David tenía achaques, errores, es cierto, pero hermano, una de las gentes que él más amaba comenzó a ponerle gente en su contra. Acuérdese, hermano, ¿ha leído la Biblia usted? Ese pasaje, ¿se acuerda? Se lo puso en su contra. Mi papá no te atiende. Mi papá no te da. Yo soy mejor que mi papá. Así decía, ¿no? Estamos parafraseando el texto. Es lo que él decía. Vénganse conmigo. Si mi papá no los atiende bien, yo sí los voy a atender bien. Y si comenzó, hermano. ¿Y sabe qué? De los principales que apoyaban a David, se fueron con él, hermano. Y entonces dijo Absalón, para afirmar mi reinado, dijo Absalón, aquí lo único que me toca es que lo matemos. ¿Cuántos están de acuerdo que matemos a mi papá? Decía él, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos están de acuerdo que matemos al mero tata? Decía, ¿verdad? Al papá, porque acuérdense que el mero tata era él, ¿no? David. Lleno de errores, pero era el papá, hermano. Él es el que había trabajado con todos ellos y les había enseñado muchas cosas. Pero dijeron, matemos a mi papá. Si fuera Chapín hubiera dicho, matemos a mi papá, mucha. Los chapines, versión chapina. Entonces, matémoslo, dijeron. Y de los principales se fueron, hermano. Qué doloroso, porque ese dolor no solamente era la traición de su hijo que tanto amaba, sino la traición de otras personas, hermano, que se fueron siguiendo y le dieron la espalda a David, lo dejaron, hermano. ¿Qué importaba? Ya vamos a llegar al pasaje, pero no voy a ahondar tanto en esto. No se preocupe por si alguien está diciendo, a saber con qué va a salir el pastor ahorita. Con nada, solamente voy a contar la historia. La historia de Absalón y de los que lo siguieron, hablando mal, difamando,
sin pensar para nada en David, para nada, hermano. No les importó nada. No les importó la familia, no les importó nada. Lo que importaba era matarlo. Porque ahora la nueva propuesta era Absalón, que con palabras bonitas y todo lo que hizo, lo manejó. Y entonces, hermano, usted conoce la historia. Aún así dijo David: miren, si agarran al muchacho, por favor no lo maten. Así dijo: si lo agarran, no lo maten. Y a los que andan con él igual, por favor. Y entonces dijo uno: ¿sabes qué, rey? Le dijo: si tú quieres me infiltro, le dijo, y voy a escuchar qué es lo que planean hacerte y qué plan tienen para destruirte, y yo voy a venir aquí contigo. Le dijo: ¿de verdad lo harías? Con gusto, mi rey, le dijo, porque yo sí te soy leal. Ese aspecto es bien importante tomarlo en cuenta en esto, hermano. Yo te soy leal, le dijo. Bueno, pues anda, pues. Y se metió, hermano, y escuchaba todo lo que hablaban y cómo querían matar a David, y él avisaba. Y de esa manera se preservó el reinado. Absalón, por su lado, dice la Biblia que nadie hizo nada para que él, hermano, que le digo, cayera en las redes de su mismo error. Sencillamente la vanidad, porque ese señor, ese muchacho él tenía una cabellera bien larga y era, en versión mexicana, era bien chinito. En versión chapina y guanaca era colocho. Cubano, dominicano, no sé cómo se le dice a los chiricitos, pero él era así muy pelo bonito, hermano. Y como que le gustaba hacerse los rizos al muchacho, porque se la llevaba de muy guapo, de muy bonito. Y entonces dice la palabra que andando ahí en el bosque en su caballo, persiguiendo a su papá, entonces de repente una rama se le enredó todo. Y el caballo sí, le hicieron sus patitas, le quedaron así colgando. Así fue, o no la historia, así es, hermano. Y ahí se quedó. Y le dijeron: Esaú no puede bajarse porque las greñas lo tienen amarrado. No puede. Entonces, ¿qué hacemos? Le dijeron a Joab. Ve a matarlo, dijo Joab. No, dijo el otro. Si yo lo mato, le dijo, tú eres el primero que vas a correr con el rey para decirle que yo lo fui a matar. Entonces, pues yo, dijo, y lo mató Joab. ¿Se acuerda? Doloroso, hermano. De lo más doloroso. De las etapas más dolorosas. Estoy mencionando diferentes etapas en la vida que generan dolor en la vida, hermano. Y que cicatrizarlas, curarlas, es un proceso. Es un proceso que está cubierto con la misericordia del Señor. Pasó esa etapa. Y ahora vino la etapa, hermano, de la que leímos ahorita en ese capítulo 30 del primer libro de Samuel. La famosa cueva de Adulán nos trae recuerdos tremendos. Quiero que piense por esto o en esto por un momento. Y quiero que piense que cuando David huyó, mencionemos también esa experiencia si usted gusta, cuando el rey lo quería matar. ¿Se acuerda? Esa es otra. Lo quiso matar, y cuando lo quiso matar, entonces se fue a esconder a una cueva que se llamaba la cueva de Adulam. Ahí se fue la familia para apoyarlo. Pero se fueron 400 fulanos que no iban para apoyarlo. Esos iban para protegerse también. Y cuando llegaron ahí, ¿alguien se acuerda cómo eran esos 400? ¿Qué firmitas eran? ¿Alguien se acuerda? Ayúdeme, hermano. Ayúdeme, por favor, usted. ¿Quiénes eran? Eran personas que estaban en primer lugar endeudadas. Eran personas que estaban en segundo lugar afligidas. Y eran personas que estaban en tercer lugar amargadas, hermano. Llegaron con David. Y qué terrible juntarse con gente amargada, hermano. Mire, hermano, no hay nada más terrible que juntarse con gente amargada. Y no hay nada más terrible que juntarse con gente afligida. Como dicen en El Salvador, ese volado se pega, se pasa. De repente usted puede estar con el gozo del Señor, pero se junta con amargados, amargado termina. Júntese con el afligido
igual. Y con el endeudado, peor. Estoy endeudado, hermano, ¿qué hago? Présteme. No tengo, le dice. Al contrario, a que me prestara usted venía, hermano. Yo estoy más acabado que usted, le dijo el otro. Pero ¿a quién encontraron? A un buen pastor. Pastor que había sido de ovejitas, pero ahora un pastor que había aprendido a fortalecerse en el Señor. Y ese pastor comenzó a darles palabra de fe. Mire lo que hace la palabra de fe. La palabra de fe cambia el panorama, porque la palabra de fe lo lleva a creer que Dios hará cosas enormes, grandes, maravillosas en nuestra vida. La palabra de fe le cambia el panorama. Júntese con una persona negativa y le dice: hermano, tengo un dolorcito acá. Ay, hermano, de eso murió mi abuelita, le dice. Yo creo que lo mismo le va a tocar a usted. Ya carita de muerto, ni bien dicen cadáver, cara de cadáver le veo. Se va a morir, hermano. Y si mira mariposas negras, medio brujo es el fulano. Entonces, hermano, fíjese, 1 contra 400. 1. Qué importante es la fe y lo positivo de las personas en los momentos difíciles. En cualquier momento difícil, nunca te juntes ni con afligidos, ni con amargados, ni con endeudados. En primer lugar, porque si tu aflicción es económica, nunca te van a dar nada. Si tu situación es cualquier tipo de aflicción, no te van a conducir a Dios. Van a buscar soluciones humanas. Júntate con gente de fe que te va a hacer que levantes tu mirada al cielo y creas que tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque ese Dios misericordioso, ese Dios siempre te va a ayudar. No importa cuál sea tu aflicción, no importa cuál sea tu angustia, siempre te ayudará. Pues la persona que te levanta, hermano, ese era David. Y comenzó a darles palabras de fe. Y le decía: miren, un día voy a ser rey. Un día ustedes van a ser mi ejército. Un día usted comenzó a cambiarles el pensamiento y les enseñaba. Porque, hermano, cuán importante es la palabra de fe que predicamos, dice la palabra del Señor. Y cuán importante es la palabra de fe que oímos también nosotros. Porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios que anunciamos. Y en estos púlpitos, hermanos, siempre vamos a anunciar que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios que nos sustenta, que hay un Dios que nos cuida, que hay un Dios que nos ayuda. Es confianza en el Señor, es esperanza en el Señor. Y David los convirtió de amargados, de afligidos y de endeudados en valientes. Y espérese, no eran solo 400. Alguien dijo: miren, aquellos amargados, cállense, dijeron. Hoy son gente tremenda, que está poderosa por la palabra que les predica David. Vamos, dijeron. Se llevaron 200 más. 600, hermano. Y andaban batallando, haciendo la obra del Señor, trabajando, esforzándose. Eso es lo bonito de la iglesia. ¿De dónde viene uno cuando llega a la iglesia? Usted no llega como diácono, ni como diaconisa, ni como músico. Usted no viene como un colaborador. ¿De dónde viene? Acuérdese, ¿de dónde viene? Su mundo. Marihuanero o marihuanera, borracho, mujeriego, parrandero, jugador, chiviador, dicen en El Salvador. ¿De dónde venimos? Acuérdese. No es cierto, como dicen los mexicanos, ¿a poco no es cierto que Dios ha sido tan bueno y lo ha prosperado y lo ha ayudado desde que está en el evangelio y ha recibido una palabra que a usted lo ha levantado? Acuérdese. O ya se le olvidó que se quedaba tirado ahí en la calle, en la banqueta, y en El Salvador. Se le olvida que hasta de la cárcel salió. Acuérdese de la prostitución, del lesbianismo, de la homosexualidad. ¿De cuántas cosas ha hecho Dios? ¿Y dónde lo hizo? En restauración, dice usted, ¿verdad, hermano? ¿Cómo? Con su presencia. ¿Y cómo? Con la palabra. ¿Qué dio quién? ¿Qué dio alguien que también en su momento pasamos momentos amargos? Yo tengo 40 años de ser cristiano.
De 17 años de edad me entregué a Jesús. Tengo 36 años de ser pastor, los acabo de cumplir. Comencé a pastorear en el año de 1983, en mayo. Entonces lo acabo de, estoy cumpliéndolo prácticamente ahorita, 36 años. ¿Usted cree que ha sido fácil? No, hermano. Han habido momentos críticos. Tengo 33 de casado. Pastoreé 3 años soltero. Pasado momentos, hermano, de peligro, de escasez, de lo que usted quiera, de tentación, de lo que usted quiera. Pero esta palabra que yo le predico se cumple. Que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. Pero ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? Yo tengo una iglesia que pastoreo, que para la gracia del Señor y misericordia del Señor tenemos un poquito más de 500 reuniones familiares. Dios ha llevado almas. ¿Quién lo hizo? ¿El pastor Nelson? Por favor, hermano. Este trabajo nunca será de nosotros. Es un trabajo que es producto de la gracia y la misericordia del Señor. Usted no está aquí por lo bonito que es. Usted no está aquí porque nosotros tenemos una palabra increíble. No, hermano. Usted está aquí por la gracia del Señor. Y si esta iglesia ha prosperado y se ha sostenido en todos estos años, ha sido por la infinita misericordia de Dios. Pero hasta donde usted busca, se mantiene, persevera en esa misericordia. Estos de Adulán estaban con todos. Estaban con todos, sería. Pero un día les fue probada su lealtad a Dios y al hombre que les había enseñado la palabra. Y viene esa prueba, siempre viene. Todo el tiempo. Yo le digo, soy pastor por 36 años. He pasado momentos difíciles. ¿Sabe una cosa? Se lo voy a confesar. He pensado algunas veces hasta en decirle a Dios que me quite la vida. Y una vez se lo dije a Dios. Dije, Señor, ¿por qué no me quitas la vida? Porque ya no aguanto. Pero eso sí, le dije, llévanos a los dos de una vez para que no se quede ninguno chillando. Entonces llegué a la casa y le dije, mi amor, pedí algo que no sé si te va a gustar. ¿El qué? Me dijo. Le dije al Señor que no lleve. Le dije, está bueno, me dijo. Mi esposa es todoterreno, hermano. En las buenas y en las malas. Está bien, me dijo. Será, me dijo. Le dije a Dios, Señor, ya que ya no aguanto esto. Le repito, yo le podría mencionar de todas las pruebas que había pasado como cristiano, como ministro, como esposo, como papá. Pero no se trata que yo voy a huir. Se trata que mejor debo de ampararme y escudarme en la misericordia. Porque a veces uno habla burradas, hermano. En Guatemala decimos muladas. Uno dice cosas que el Señor dice, pobrecito la verdad está bien perdidito en lo que está hablando. Pues porque Dios no va a conceder caprichos nuestros. Él va a establecer su voluntad y esa voluntad, acuérdese de esto, la va a establecer en su misericordia. Y andaba en los mejores momentos, hermano. Si quiero hoy piense por un momento en los mejores momentos que usted ha tenido. Ya no piense en la aflicción para que no se quede. Algunos están todavía en la aflicción y se quedaron ahí. Salgan de la aflicción y pasen ahora a los momentos victoriosos. Ya, sí. Es que estaba acordándome cuando mi abuelita enseñaba que el perrito, fíjese que le voy a contar un momento de esos que le va a dar risa, que son dolorosos, pero que dan risa. Estando yo de niño, me recuerdo, teníamos un perrito guacaterri, porque yo soy del campo, yo nací en el campo y me crié unos cuantos años en el campo, hasta que fui a la capital, siendo ya un niño joven. Pero en el campo teníamos un perrito que le habíamos puesto nosotros de nombre Calimán, así se llamaba, nunca lo olvido. Y el Calimán bendito se comió los huevitos de la gallina de mi abuelita. Mi abuelito vino y agarró un garrote y lo agarró, hermano, y quedó tirado el Calimán. Mi hermana que vive en Colombia, uno de mis hermanos que vive en El Salvador, y yo llorábamos
Para nosotros ese era un problema, hermano, irreparable. Dijo el abuelo, no se preocupen. Estos animalitos se les echa agua y reviven. Y vino el abuelito y agarró un guacalito y del tonel agarró agua y se lo tiró al calimán. ¿Y qué cree? Caminó. Pero un pedacito. Porque luego se quedó otra vez. Y luego lo enterramos. Y seguimos llorando. Pero hermano, eso son trivialidades, hermano. Eso no se comparan a problemas que realmente. Porque hay gente que está ahogándose en un vasito de agua. No, usted no ha llegado a donde asustan, hermano. Y ahí donde asustan es donde tiene que depender de esta misericordia. Porque ahí, hermano, donde asustan, usted va a cometer errores. Pero afiáncese de esta misericordia. Y dice la palabra, hermano, que andaban estos en los mejores momentos. Y los mejores momentos son bien bonitos. Yo le puedo contar cuando a mí Dios me abrió puertas. Yo comencé pastoreando en una montaña allá en Apaneca, El Salvador. Pastoreé año y medio ahí, hermano. Terrible. Pastoreé 5 años y medio allá en San Miguel, El Salvador. Pastoreé 2 años allá en San Salvador. Y tengo 26 años de pastorear en Guatemala. Comenzamos ahí la iglesia. Y le puedo contar, hermano, cómo Dios comenzó a abrir puertas, a bendecir, y me llevó a algunos lugares por ahí a predicar, a proclamar la palabra del Señor. Ya dejé de ser intercantonal a intercantonal siempre. Pero viajé a algunos países a predicar, a compartir, y bonito. Eso es bonito. Y cuando todo camina así, todos lo apoyan a uno. Pero cuando viene la tormenta, hay unos que se van y tienen ideas equivocadas. Cuando David llegó, dice el pasaje que yo le leía. Vamos a volver a Samuel. Con esto ya voy a terminar para que no se asuste. Porque ¿a qué hora termina el pastor ya, hermano? Paciencia, ya voy a terminar. Pero dice este capítulo 30 de primera de Samuel, el versículo 5. Dice textualmente que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido a Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, no sin antes llevarse a sus mujeres, sus niños y sus bienes. Ellos vienen contentos de una victoria tremenda y no se imaginan el gran trancazo que el diablo les tiene preparado. Garrotazo, leñazo, como usted quiera. Cuando llegan, encuentran la ciudad incendiada. Y dentro del incendio comienzan a buscar a sus familias. Esposas, hijos, nadie. ¿Bienes materiales? Nada. Cuando parece que todo se ha hundido, la primera reacción es llorar. Cuando usted se golpea, no llora porque quiere llorar. Llora por inercia, es parte de. Encuentra un problema y usted no encuentra solución. Algunos locos dicen, me quito la vida. Otros se van al licor, las drogas y cuantas cosas. Estos lloraron. Dice que lloraron hasta más no poder. Y dice que lloraron a grito, hermano. Gritaban, lloraban. Quiero que se imagine a 600, un hombre, porque eran 600 más David, chillando. Pues usted sabe, dice, las mujeres son chillonas. No crea. Algunos nos llamamos de machos, pero también somos chillones. Cuando nos toca llorar. Y lloraban, y gritaban, y pataleaban, y gritaban, y gritaban. Hasta ahí todo iba bien. El problema está cuando esos 600, hermano, a los cuales David había formado, había ayudado, dijeron, matemos a David. 600, matémoslo, dijeron.
estaban histéricos. Dijeron, matémoslo. Entonces dice que David se angustió en gran manera. Porque ahora si se acababa todo, ¿dónde quedaban las promesas, hermano? ¿Dónde quedaba lo que Dios había hablado para David? Todo se perdía aparentemente. Pero una vez más, hay que ver la misericordia de Dios. Y vino David e hizo lo que todo creyente tenemos que hacer: buscar la misericordia y pedir la fortaleza, el consuelo, la voz de Dios. Y se fue a orar. Y dice la Biblia, en el pasaje que yo le leía, dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura. Otra vez se amargaron, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y aquí va: pero David halló la fortaleza en Jehová, su Dios. Y cuando buscó la fortaleza del Señor, una vez más se presenta la misericordia. Porque la misericordia del Señor siempre nos va a dar una salida. Y por eso, acuérdate, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero eso sí, en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué significa? Que cuando venga la aflicción, mantente ahí buscando a Dios. No te salgas de donde Dios te tiene. Mantente ahí. Y ahí está ahí. Y apoya al hombre de Dios que Él ha puesto para ministrarte, para enseñarte, que siempre te ha enseñado, que siempre te ha formado. No busques en nosotros perfección, porque no la tenemos. No se acerque a nosotros así como para vernos, porque de lejos, hermano, de lejos nos vemos bonitos. Pero cuando ya se acerca, va viendo que tenemos, ella, el hermano, tenía un hoyo aquí, dice. Es que no lo había visto, porque de lejos usted me miraba. Pero se acerca, va a encontrar defectos, va a encontrar errores. Va a decir: ay, yo que pensaba que el hermano era santo. Todos somos santos, pero no perfectos. Somos santos porque somos apartados para el Señor y todos luchamos. Todos cometemos errores. Pero lo peor que puedes hacer es levantarte en contra de tu pastor. Lo peor que puedes hacer. Hermano, estamos cumpliendo acá ¿cuántos años? ¿Hace cuántos años? Yo viajo aquí en Nueva York ya hace bastantes años. Y yo me acuerdo que aquí en Nueva York, hermano, pues no había mucha gente. Era bien poquita la gente. Gracias al Señor, Dios en su misericordia ha salvado muchas almas, hermano. Y ha hecho un pueblo bonito que lo alaba. Eso es precioso, hermano. Entonces ellos pensaron en decir: matemos a David. Entonces viene ahora David, después que él se fortaleció en el Señor, porque la fortaleza te trae fe. La fortaleza te trae consuelo. Busca la fortaleza, busca la misericordia y te trae consuelo y te trae fe. Hay un sentir que en los adentros de tu alma te dice que seguiremos haciendo proezas en Dios, que veremos maravillas. Yo estaba una mañana, hermano, angustiadísimo por una situación que nosotros enfrentamos. Angustiado. Y había algo que me revoloteaba en mi corazón en la mañana. Y una voz que me decía: no te dejará, ni te desamparará. No te dejará, ni te desamparará. Escucha esto. Esto es bien importante, porque la fortaleza y esa misericordia se revela de manera personal. Es personal, no es grupal, es personal, hermano. Yo dije eso, y me resonaba en el corazón esa voz. Dije yo: eso ya lo he escuchado. Y lo busqué en la Biblia. Y lo encontré en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 y versículo 8. Y el versículo 8 es el que más me aprendí de memoria. El 6 es parecido. Dice el versículo 8 de capítulo 31 de Deuteronomio: y Jehová irá delante de ti. Luego dice: Él estará contigo. Luego dice: no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides.
Cuando Dios me habló eso, dije, no estoy solo. Porque es lo más lindo que te hace ver la misericordia de Dios. Que el Dios omnipotente, que el Dios todopoderoso está contigo y no te va a dejar. Pero no reacciones de manera equivocada. Entonces, cuando David les habló esto, les cambió la panorámica. Y eso es lo bonito. Que cuando por un momento pensaban matarlo, y luego les da palabra, y se levantan. Y dicen, Dios ya me habló y dice que vayamos a recuperar, y que lo vamos a recuperar todo. Y había un fulanito ahí que se había quedado, hermano. Y dice que lo alimentaron y le dieron de comer, creo que por 3 días. Le dijeron, bueno, lo alimentaron, porque estaba débil, por 3 días no había comido. Y le dijo, ellos se fueron para tal lugar y están en tal lugar. Y se van los 600. Pero como venían de pelear, 200 se quedaron. Nosotros, David, ya no aguantamos. Dijeron, quédense pues. Voy a ir solamente con 400. Y se fueron. Y cuando llegaron, aquellos estaban haciendo la grande, hermano. Bailando, bebiendo, celebrando. Y cuando llegan estos, los agarraron, hermano, ¿qué le digo? Los distraídos. Y entonces, hermano, los destruyeron. Y recuperaron a sus mujeres, a sus hijos. Y recuperaron lo que les habían quitado y mucho más. Mire lo que vale estar siempre apoyando al hombre de Dios que Dios ha puesto en la obra. Escuche lo que le voy a decir. Este es un consejo que como pastor se lo doy. Los hombres y mujeres que aman y apoyan a los ministros de Dios, aún reconociendo sus errores, son gente que Dios las bendice. Punto. Vea los ejemplos de la Biblia. No me crea a mí. Búsquelo en la Biblia. ¿Se acuerda de Eliseo con su criado? Decía una mujer, démosle de comer a estos hombres, decía, porque andan haciendo la obra de Dios, decía ella. Démosle de comer. Y los atendían. Dijeron, pero entonces Eliseo y su criado comían en la mano. No, hombre, dijo, ¿y dónde duermen? A saber, hagámosles una casita, dijeron, la mujer. Y la mujer, usted sabe que hay mujeres que tienen cierta influencia sobre los maridos, sabiéndolo plantear. Mi amor, le decían, mira, ese hombre es de Dios, hagámosle una casita. Y como aquel manejaba el billete, hagámoslo. No era esos tacaños, hermano. Ese era generoso. Hay gente que por tacaña Dios no la bendice. Entonces, dijeron, hagámoslo pues. ¿Y sabes qué? Pongámosle una cama para que duerma, una mesita para que coma, una sillita. Y Eliseo dijo, y esta mujer tan buena que es con nosotros, le dijo, y nosotros que le hemos dado. Y le dijo el criado, ¿y qué le vamos a dar si todo lo tiene? Le dijo. Ahora, ¿por qué lo tenía todo? Apoyaba al ministro de Dios. Entonces dijo, hijo no tiene, le dijo. Entonces oremos para que Dios le dé un hijo. Y pum, resulta embarazada la señora. Y tiene un hijo. Y sigue apoyando. A los 12 años el muchachito se enferma y se muere. ¿A quién fue a buscar? No buscó a Dios directamente. Buscó al ministro. En amargura. Ella llegó en amargura. Y le dijo, que vaya mi criado, le dijo, y que le tire el báculo, el bastón, que se lo ponga, se lo pones encima, le dijo, porque él sabía que había virtud en él. Se lo pones encima para que resucite. Y aquel iba obediente a tomar el consejo de su pastor, ¿verdad, hermano? Y se va y le dijo, mira, ya traigo no, quítate, yo quiero hablar con el pastor, le dijo. Y aquel se fue y le tiró el bastón y no pasó nada. Y le dijo a la mujer, ya viste, Eliseo, y amargada, tranquila, le dijo, vámonos. Y se fue. Y nomás llegó, se le tiró encima. Cosa rara, ¿verdad, hermano? Y ahí estaba, y no volvía, hasta que volvió. Y resucitó. Piense de personas que se volvieron enemigos de siervo de Dios. Aun cuando al mismo Eliseo una vez, cuando recién hecho profeta, ¿se acuerda? O nombrado profeta. Calvo, 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 le decían. Y unos ositos vinieron y hicieron lata a los que hablaban cosas en contra del calvo, Eliseo. Que aunque les faltaba pelo, no quería aceptar que era pelón. ¿Quién quiere aceptarlo? Pero hermano, acá, estos se volvieron a levantar
Y fueron con David y tuvieron grande victoria. Y cuando venían con todo, surge lo carnal otra vez en ellos y dicen: no le demos nada a estos que se quedaron. Momento, dijo, misericordia. No fueron porque estaban cansados, pero les vamos a dar. Acuérdese, la misericordia que usted pide para usted es la misericordia que usted tiene que dar también. Punto. Si usted quiere misericordia, la va a necesitar. Se lo digo, la va a necesitar. Mejor, mire, dice un dicho popular: machete, estate en tu vaina. No se la lleve de muy campeón. No, que yo ahorita, que no sé qué. No, tranquilo, hermano. Ahorita puede estar usted en el mejor momento de su vida y no sabe el momento difícil que le espera. Necesita a sus compañeras y a sus compañeros. Necesita a sus líderes, a sus supervisores, a su pastor, a los hermanos que apoyan. Porque juntos vamos a enfrentar todas las crisis hasta que Cristo venga. Mantengámonos en esa misericordia. Y sepa, hermano, que Dios nunca la va a apartar. Nunca, nunca, nunca. Y hay que bajarnos del caballo y entender, hermano, que todos necesitamos de esa misericordia del Señor. Nunca digas, dice el dicho popular, no lo dice la Biblia: de esa agua no beberé. No lo digas, hermano, porque te puede tocar. Mejor no. Dice el dicho popular también: el que escupe al cielo le vuelve a caer a él mismo. Así que mejor, dicen en Guatemala, dicho chapín, calladito se ve bonito. Manténgase calladito, pero eso sí, para alabar al Señor no se calle, porque Dios es grande en misericordia y siempre manifestará esa misericordia a nuestra vida. Y hermano, le digo una cosa, con esto termino, ahora sí, porque ya tenemos hambre. Ajá. Cristo viene pronto. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Vamos a orar. Por favor, incline su rostro. Vamos a orar a Dios.